Pedro y para nosotros, pescadores de hombres. Pescadores de hombres, porque Él nos ha dado un evangelio que dice ahí en Romanos 1, 16 al 17, que es poder de Dios para salvación para todos los que creen. El evangelio, nosotros tenemos el evangelio y nosotros tenemos que ser pescadores de hombres. Eso no solamente es para Pedro, porque si fuera solamente para Pedro, ahí se hubiera quedado y él no nos hubiera dado la gran comisión. Es para todos nosotros, pescadores de hombres. Ahora, el asunto es que me encanta cómo Pedro reacciona. Imagínense por un momento que usted esté en la situación de Pedro. Se produce la peste. Ahora Cristo le sale con este asunto que no, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Nosotros, en nuestro contexto de hoy en día, de prosperidad y de que Dios me bendiga y de todo eso, probablemente nosotros lo que hubiéramos hecho lo siguiente: Jesús, vamos a firmar un contrato aquí, vamos a salir a pescar todos los días, porque esto está buenísimo. Ven, gloria a Dios, aleluya. Llegó la bendición que yo estaba esperando. Pero Pedro no reacciona de esa manera, porque Pedro ha reconocido el señorío de Cristo en su vida, porque Pedro está dispuesto a rendirse al señorío de Cristo en su vida. Quizás usted y yo, fírmame aquí Jesús, los próximos 10 años vamos a estar pescando todos los días, pero no. Versículo 11, hermano, vean lo que dice ahí. Y después de traer la barca a la tierra, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué enseñanza podemos sacar de ahí? Que hay cosas en nuestra vida, si nosotros estamos dispuestos a abrazar el señorío de Cristo, si nosotros estamos dispuestos a vivir bajo el señorío de Cristo, hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Ahora, yo no le voy a decir a usted lo que usted tiene que dejar. Yo no sé lo que usted tiene que dejar. Para verdaderamente rendirse bajo el señorío de Cristo, eso lo sabe usted. Puede ser que usted sufra de ira, de enojo, de falta de dominio propio, usted está viendo cosas impropias en el internet, lo que sea, hay que dejar. Hay que dejar aquellas cosas que obstaculizan y obstruyen que nosotros vivamos el señorío de Cristo. Hay cosas que usted lo sabe. Yo no sé qué es lo que usted va a dejar. Yo no sé qué es lo que usted tiene que dejar. Tal vez sea, oye, los mexicanos son buenísimos haciendo novelas. Eso ha vuelto loco a la gente. En toda Latinoamérica, la gente me encanta las novelas mexicanas. Yo recuerdo cuando yo era un niño, que llegué de Cuba a Miami, mi mamá enseguida, era la única televisión que había en español en aquel tiempo. Y había una novela, quizás ustedes la conocen, se llama Muchacha Italiana Viene a Casarse. Una novela con Angélica María. Una cosa, oye, todos los cubanos que llegaban a Miami, la novela, y así todavía vive mucha gente. Y lo triste es que no son gente impía, son cristianos que están encadenados a la novela. A veces nosotros también
tenemos personas que son influencias malas en nuestra vida, que hay que dejarlas, hay que compartir el Evangelio, hay que amarlas, pero hay que dejarlas que sigan el curso de su vida. Y yo no me puedo martirizar a mí por lo que otra persona está viviendo, personas adultas. Yo no puedo, yo tengo que dejar eso. Hay cosas que nosotros los cristianos, yo creo que lo mencioné aquí, nosotros tenemos que dejarlo y dejar a un lado el Evangelio según San John. Ustedes saben que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay gente que tiene un evangelio, el 5.º evangelio, según San John. Y óigame, justifican sus acciones, justifican todo lo que hacen. No, pero es que yo creo que dice esto en la Biblia. No, pero es que a Dios no le interesa tanto lo que tú crees que dice. A Dios lo que le interesa es que tú mires lo que Él trató de decir, que lo entiendas bien y que lo apliques a tu vida. Y tenemos que dejar eso. Tenemos que nosotros, el pueblo de Dios, ser un pueblo que busca cada vez más estar instruido en la palabra, conocer bien la palabra, manejar bien la palabra. Como nosotros, que somos el pueblo de Dios, que muchos nos decimos ser el pueblo del libro, y usted ni conoce el libro, usted no sabe ni lo que hay ahí, usted no sabe ni lo que Dios, ni los principios básicos que Dios tiene para la vida cristiana, y usted quiere justificar su acción. Eso hay que dejarlo, hay que dejar esas cosas que obstruyen la efectividad del cristiano para la causa de Cristo. Otra cosa que ya lo mencioné, introducimos métodos mundanos en la iglesia. ¿Quién le dijo a usted que Dios en su iglesia, que Él ama, necesita un método inventado por un hombre que en la mayoría de los casos no es ni cristiano? Pero lo inventó, y ahora, como es lo moderno, lo pragmático, lo vamos a introducir a la iglesia. No, lo que la iglesia necesita es evangelio. Lo que la iglesia necesita es palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita es someterse a lo que Dios ha establecido en la palabra y estar dispuesto a vivir debajo de esta palabra. Que esta palabra esté por encima de mis pensares, de mis acciones, de mis emociones, de todo. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que las misiones necesitan. Ir y hacer discípulos, dice el Señor. No dice ir y hacerle una fiesta. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y aquí viene, porque nosotros somos muy buenos para ir. Ay, vamos a evangelizar. Vamos a hacer una campaña. ¿Cuánto levanta la mano? Yo recibo a Cristo. Y ya se acabó. Y después, oye, 500 levantaron la mano. Sí, pero eso no es lo que dice. Porque no dice, por tanto, ir y hacer que levanten las manos. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que hay que incorporarlo en la iglesia local. En la iglesia local, donde el cristiano pueda crecer en la iglesia local y donde el cristiano también, si hay que darle las orejas, hay que darle las orejas dentro de la iglesia local, que él pueda rendir cuenta en la iglesia local. El cristiano necesita una iglesia, necesita su iglesia local. A veces nosotros tenemos una actitud hostil hacia otros hermanos. Y eso hay que dejarlo. Hay que dejarlo.
Hay algo interesante que yo quiero que ustedes vean ahí en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, esa es una de las cartas de la prisión de Pablo. Y escuchen cómo Pablo, a partir del versículo 12 del capítulo 1, habla. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Pablo está centrado en el Evangelio. Está preso, pero a él no le importa. Lo que yo estoy pasando, las circunstancias, mi encarcelamiento ha resultado para mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios. Pablo está preso, pero los hermanos tienen mucho más valor para hablar acerca del Evangelio, acerca de la palabra. Y aquí viene también, hermanos, algo importante. Y algunos, versículo 15, a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen por buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que ha sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con su sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea que fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. No importa, hay gente por ahí que están predicando a Cristo por esta u otra razón. A mí no me importa. A mí lo que me importa es que el Evangelio sea predicado. Porque Él no está tan interesado en condenar a alguien. Y a veces nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos una tribu. Los bautistas, los presbiterianos, ¿no? Y empezamos a acusar a los demás. Porque nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos la verdad absoluta. No somos capaces de colaborar con otras personas que pueden tener alguna diferencia de segundo orden, que no son de primer orden, pero están predicando el Evangelio. Yo quiero unirme. Yo no quiero condenar a esa persona que predica el Evangelio. Yo quiero unirme a ella, aunque podamos tener diferencias escatológicas, diferencias de otro tipo. Yo quiero unirme, porque Pablo dice, no importa, algunos lo están proclamando por razones que no son las correctas, pero Cristo es predicado, porque Pablo sabe que cuando Cristo es predicado algo pasa en la persona. Y Pablo sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y si Pablo sabe que ahí es la importancia, ahí es el enfoque. Nosotros tenemos que salir a ser, como Jesús les dice, pescadores de hombres, pescadores de hombres. Y tenemos que dejarnos de esa niñería, de esa tontería. Tenemos que el Evangelio proclamarlo, que el Evangelio sea proclamado. Yo quisiera, usted está diciendo, Dios mío, pero todo esto es señorío, palabra, el sombrero de la palabra, todas estas cosas es demasiado para mí. Esto es un misionero, sí, hermano. Bueno, tenía dos dudas, ¿no? Sí. Sí, en esto del señorío de Cristo, aplicará para la mayoría de nosotros, no tanto, pero si eso implica someternos o obedecer hasta qué punto a los pastores, ¿no? Quienes están arriba de nosotros. Buena pregunta, hermano. Yo me someto a un pastor siempre y cuando él lo que esté enseñando
está en la palabra de Dios. Y él tenga una correcta interpretación de la Escritura. Que no me saque un versículo fuera del contexto y me esté enseñando eso y me diga que esa es la verdad. ¿Me entienden? Si él está haciendo una exégesis correcta de la palabra, una interpretación correcta de la palabra, y él es el pastor que Dios ha puesto en la iglesia, yo me debo someter a él. Cuando las cosas del primer orden están bien fundamentadas en una iglesia, conforme a la palabra, yo tengo que someterme al liderazgo que ha establecido él. Pero cuando ese liderazgo viola la palabra de Dios, cuando ese liderazgo me manipula a mí a creer algo que no está en la palabra de Dios, yo no tengo que someterme. Yo tengo que buscar una iglesia bíblica, una iglesia que tenga la palabra de Dios como regla y práctica de fe. Que tiene la palabra de Dios y la considera inerrante, autoritativa, infalible. Yo no tengo problema de someterme a eso. ¿Me explico? A lo mejor luego la duda es que es primer orden, que es segundo orden. Bueno, por ejemplo, primer orden, la salvación por fe, por gracia, en Cristo Jesús solamente. La Trinidad son asuntos de primer orden. Estoy en una iglesia donde no creen en la Trinidad, yo no hago nada ahí, porque la Biblia especifica, la Biblia es clara acerca de la Trinidad. La inerrancia de la Escritura. Por ejemplo, esto que decía de la prosperidad. Como que sí, digo, hoy se predica mucho, ¿no? O este pasaje que acabamos de meditar, ¿no? Enfocado mucho en la bendición material. Sí, pero es que esa no es una correcta interpretación del pasaje. Pero no quedaría en primer orden. Porque el pasaje no termina ahí. El pasaje nos habla de la bendición, pero nos habla de que Pedro estuvo dispuesto a dejarlo todo. ¿Me entiendes? Vino la bendición y él no se quedó con la bendición porque él ahora es, entre comillas, un hijo del rey que se lo merece todo. ¿Me entiendes? Él dijo, ¿sabe qué? Yo me rindo al señorío de Cristo, yo estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Me entiendes? Cristo, lo que dice la palabra repetidamente y nos dice es que nosotros como cristianos vamos a sufrir rechazo. Cristo nos dice, toma tu cruz y sígueme. Todas esas cosas están en la palabra. Entonces yo no puedo hacer de esto, de la bendición que se dio por la pesca milagrosa, no puedo sacarlo de contexto y hacer una doctrina en base a eso, porque eso es incorrecto. Yo no estoy interpretando la palabra correctamente. De una manera. Y la palabra se interpreta con la misma palabra. Hay un principio de hermenéutica, que es la interpretación correcta de la palabra, que es la palabra se interpreta a la luz de toda la revelación, de toda la palabra. Entonces yo no puedo tomar, que es lo que hacen muchos de los evangelios de la prosperidad, sacan versículos fuera del contexto y hacen de ellos una doctrina. Eso no es correcto, eso no es una interpretación correcta. Eso también sería primer orden. Para mí es fundamental, para mí es de primer orden, porque la palabra de Dios tiene que estar por encima de todo. La palabra de Dios es la regla de fe y práctica de la iglesia cristiana, ¿no? Los primeros cristianos se dedicaban ahí en el capítulo 2 de Hechos a la doctrina de los apóstoles. Ellos estudiaban la doctrina de los apóstoles, que estaba aquí
todo en cuanto a la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, la doctrina es importante. Por eso es que el cristiano debe estudiar, por ejemplo, teología sistemática. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? La caída del hombre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Todas esas cosas que están en la palabra que son importantes para nosotros. Yo no puedo, como muchos de los apóstoles que hay hoy en día, pensar que Dios le ha dado una revelación especial a esa persona, porque dice la palabra, eso sería contrario a la palabra. Dice la palabra en Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado por medio de los profetas, muchas veces, ahora nos ha hablado por Jesucristo, por su palabra. Entonces, por ejemplo, una de las manipulaciones que se da hoy en día, ese llamado apóstol, que él está ahí, que dice que él recibe una revelación de Dios y le dice, hermano, Dios me dijo tantas cosas de ti. Y yo le digo, ¿por qué Dios no me lo dijo a mí? Porque yo soy hermano, somos hermanos en Cristo. ¿Me entiendes? Eso es lo que me dice la palabra. Y yo no puedo dejarme ser manipulado por la falta de conocimiento de la palabra. Yo tengo que estudiar la palabra. Hay personas, hay teólogos que se han dedicado la vida a estudiar la palabra, a poner la palabra de una manera que nosotros la entendamos. Personas que se han dedicado a estudiar el hebreo, el griego, los idiomas originales, la cultura de ese momento, para hacer, porque son celosos, para hacer una interpretación correcta de la palabra. Yo no me puedo dejar guiar por esas cosas. Y tengo que filtrar todo por la palabra. Yo no puedo darme el lujo. La misma Biblia me dice que yo no puedo cambiarle ni una jota ni una tilde a la palabra. Yo no puedo darme el lujo. La responsabilidad mía como cristiano es ver lo que Dios quiso decir y apegarme a eso lo más que yo pueda. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? No qué es lo que el hermano me diga. El hermano puede ser que tenga una buena opinión, pero su opinión no está por encima de la palabra de Dios. Yo tengo que buscar el significado correcto de la palabra de Dios. Por ejemplo, un versículo que la gente usa mucho. Cuando se convierte el carcelero de Filipo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Muchas personas interpretan eso como una promesa para todo el mundo en general, ¿no? Entonces te citan eso, te dicen, dice la Biblia que mi familia va a ser salva porque le dijo el carcelero, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Pero eso Lucas nos está dando una narrativa de lo que sucedió, de lo que pasó con este caso muy particular, con este hombre y lo que Dios le dijo. Y de verdad se cumplió. Pero yo no puedo sacar eso y aplicarlo a la vida de todos los cristianos en general, porque en realidad eso no es lo que está pasando ahí. Lucas nos está narrando algo histórico que sucedió y él nos está diciendo eso. Entonces yo no puedo apegarme a ese versículo y decir, yo sé que mi familia un día serán salvos. Porque entonces, ¿qué hay de los pastores que han vivido durante la historia, que han tenido hijos que no se han convertido? ¿Falló Dios a su palabra? ¿Falló Dios a lo que él dijo? No, porque él no se lo dijo a todos esos pastores, a todos esos misioneros,
que han vivido durante la historia. No se lo digo para él. Lucas nos está narrando lo que le dijo el Señor, o Pablo le dijo al carcelero. Ya, se acabó. Entonces, hermano, por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la interpretación de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No sé si sea también conveniente cuando haya un buen rendimiento de cuentas, ¿no? Rendimiento de cuentas sea aplicable también, ¿no? Bueno, que la iglesia, escuchen, hay un arte perdido en la iglesia de hoy en día. La iglesia, como la conocemos nosotros, tiene dos ordenanzas, ¿verdad? ¿Cuál es? El bautizo y la cena del Señor. Pero en la palabra también encontramos la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. En Mateo capítulo 18, el Señor nos habla de cómo la iglesia debe emplear la disciplina de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, vete y habla. Mi hermano pecó contra mí, yo voy y le hablo. Hermano, mira, pasó esto y esto y esto. Y mi hermano me dice, Carlos, perdóname, yo me arrepiento, gracias por señalármelo. ¿No? El hermano me dice, no, Carlos, de verdad que no. Oye, yo no le partí la cabeza a tu hijo, yo no fui el que le metí la piedra a tu hijo, pero yo tengo aquí un video que alguien le tomó, él tirándole una piedra y partiendo la cabeza a mí. Le dice, no, yo no fui, no. Ven. Pastor, vamos a hablar con el hermano. Hermano, mire, el que le partió la cabeza a Rico Carlos, tiene que arrepentirse de eso, tiene que pedirle perdón. No, yo no fui. Dos testigos vinieron, él no se arrepintió. La palabra de Dios, en Mateo 18, dice que hay que llevarlo a la iglesia, a la rendición de cuentas. El hermano no se puede dejar así, porque la intención es restaurar al hermano, que el hermano reconozca que él cometió un error, cometió un pecado, que él se arrepienta y nosotros restaurarlo como iglesia, como cuerpo de Cristo, en amor, con paciencia. No, yo no me arrepiento, yo no le partí la cabeza. Ok, señores, vamos a convocar una reunión de los miembros de la iglesia. Y ahí en la pantalla ponemos al hermano partiéndole la cabeza a mi hijo. Hermano, nosotros hemos traído al hermano porque ya yo como hermano fui donde él, traje a los hermanos, como dice la Biblia, él no se acaba de arrepentir. Hermano, ¿qué usted dice? No, yo, ese no soy yo. Ustedes ven que ese no soy yo. El hermano tenía barba ahí, ahora se afectó. Y la iglesia está de acuerdo que sí, que es. Entonces la iglesia dice, hermano, le vamos a aplicar una disciplina. Y ya, se acabó. Si el hermano es parte de un ministerio de adoración, hermano, lo vamos a sentar por 6 meses. Usted no puede tocar aquí ni una cuerda. Y lo sentamos. Y hermano, esto lo hacemos por amor. Hermano, en la congregación, hermanos, aquí está el hermano. Hermano, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Enrique. Aquí está Enrique, hermano. Nosotros le pedimos que ustedes vengan y oren con él y lo abracen para demostrar nosotros como pueblo de Dios que le amamos y que la intención de nosotros es restaurarlo. Hermano, te amamos. El hermano se arrepintió, gloria a Dios. Todo quedó bien. Ahora, si el hermano no se arrepiente, dice la Biblia que mire, le dé una patadita y lo saque de la iglesia. Que lo trate como
como un publicano, como alguien que no es cristiano. Ahora, yo en mi caso, como pastor, si se me da eso, yo voy a ir una milla más. Hermano, yo quiero compartirte el Evangelio. Yo no quiero dejarlo sin esperanza, porque probablemente él no es cristiano, porque el cristiano, verdadero cristiano, él reconoce su pecado y se arrepiente, porque tiene el Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu Santo le va a dar convicción de pecado y lo va a hacer que él se arrepienta. Pero si él, mire pastor, sabe que yo no quiero saber nada del Evangelio, lo sacamos de la membresía de la iglesia. Hermano. Por ejemplo, pues, de lo que él estaba comentando, yo vi algo similar en la iglesia. Personal, estuve un tiempo en restauración, me pusieron 4 meses sin ministerio, y después llegué me postré ante Dios y empecé desde cero, ¿no? Leyendo la palabra y en oración. El año pasado pasó algo similar con el pastor. No voy a entrar en detalles, pero en este caso la pregunta es si es el pastor quien tiene el derecho de hacer eso, de, como usted dice, llamar a los testigos. ¿Tiene derecho el que fue afectado o los diáconos o algún otro copastor? No sé, porque en este caso fue la víctima, se acercó con un hermano, y este hermano fue el que tomó la iniciativa de ir con él. No hubo arrepentimiento, llamó a 2 testigos, no hubo arrepentimiento, fue ante la iglesia y lamentablemente la iglesia le creyó al pastor y pues no se hizo nada. Entonces, esa es la pregunta. En una iglesia sana debe haber una pluralidad de ancianos. Cuando Pablo salió en el primer viaje misionero, que él fundó iglesias, ahí en Hechos capítulo 14, cuando él viene de regreso, él nombra ancianos en la iglesia. Entonces, cuando hay una pluralidad de ancianos en la iglesia, que nosotros podamos rendirnos cuenta mutuamente. Digamos que yo soy el pastor titular, tú eres el pastor de jóvenes, eres el pastor de adoración, hay un pastor de educación cristiana. Nosotros somos los pastores de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que rendirnos cuenta uno a otro. Pero si se da una situación de pecado entre nosotros tenemos que atender esa situación y tenemos la responsabilidad de llevarlo ante la iglesia. Y que la iglesia se dé cuenta que verdaderamente hay un pastor entre nosotros que está en pecado